Antes de comenzar, Padre, te damos gracias porque tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque Cristo ha venido a este mundo, ha vivido una vida sin pecado, sin mancha, ha muerto en la cruz, ha derramado su sangre, ha resucitado y un día vendrá a buscar a los suyos. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos abrir tu palabra y escuchar tu voz y que nos hables. Por eso te pedimos que bendigas este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir ahí a Juan capítulo 14 y vamos a leer unos versículos hasta el versículo 5, nada más. Juan capítulo 14, versículos 1 al 5. Y dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Hasta ahí nomás son los versículos que vamos a ver en esta mañana. Cuando leí este versículo, encontramos un fundamento para la promesa que el Señor Jesús va a hacer en el versículo 1, cuando Él dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús le va a prometer que en la casa de su Padre muchas moradas hay y Él va a preparar lugar para ellos. Pero es importante para ellos y para nosotros también en este tiempo tener una perspectiva correcta acerca de nuestro pasado, el pasado donde Jesús prometió, hizo esta promesa de preparar un lugar, tener una mirada correcta acerca de nuestro futuro, pensando en esa promesa, va a hacer que nosotros podamos vivir de manera correcta y bíblica en este tiempo. Y es así lo mismo para aquellos que escucharon por primera vez esta promesa del Señor Jesús. Jesús les va a decir a ellos: no se turbe vuestro corazón. Y recordemos que desde el capítulo 13 en adelante hasta el capítulo 17, al final del capítulo 17, es una conversación que el Señor Jesús está teniendo con los suyos. En el capítulo 13 es que Judas se va y ya queda en total intimidad con los suyos, con aquellos que él había escogido desde el principio. Y Jesús va a tener varias palabras que les van a ayudar a ellos a recordar y a tener un fundamento sólido acerca de cómo deben vivir sus vidas en base a esto que el Señor Jesús hizo en favor de ellos. Recordemos que más adelante ellos van a recibir persecución, ¿sí? Y si nosotros vemos el contexto de este pasaje, ya si nos vamos unos versículos o un capítulo antes, se viene anunciando una inminente persecución, hay amenazas de persecución, y allí en el capítulo 12, versículos 9 al 11, dice: Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Es decir, que los apóstoles estaban presenciando esto, una amenaza de una inminente persecución por parte de los líderes judíos, por parte de aquellos que se llamaban a sí mismos los que guardaban la ley, pero con sus vidas demostraban todo lo contrario. Entonces, eso generaba
como dice ahí, una alteración, ¿sí? Ahí dice el Señor Jesús, no se turbe, y la palabra turbar quiere decir alterar, inquietar, ¿sí? Y recordemos que el Señor Jesús, allí en el capítulo 11, había resucitado a Lázaro, y eso, en vez de provocar en aquellos que decían guardar la ley una gloria para Dios, un reconocimiento para Cristo, había generado todo lo contrario. Ellos estaban persiguiendo a aquel que estaba resucitado y querían darle muerte a Lázaro. Otra de las cosas que acontecen es que el Señor Jesús comienza a anunciar su muerte de manera mucho más clara ante las multitudes, pero también de manera directa ante sus discípulos. En Juan capítulo 12, versículo 23 y 24, se nos dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el versículo 31 y 33 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, por un lado, la amenaza de una inminente persecución, por otro lado, el anuncio de una muerte anunciada por el Salvador, la muerte de sí mismo. Aquellos que los discípulos estaban siguiendo, ¿sí? Jesús estaba anunciando su muerte. En tercer lugar, un llamado de parte del Señor Jesús a la determinación, ¿sí? A no vivir a medias, sino que a dar su vida. Dice el versículo 25 del capítulo 12, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No hay medias tintas, no hay lugar para los tibios. Aquí el Señor Jesús está llamando a vivir una vida de determinación. Luego, aquellos que estaban escuchando a Jesús, estaban viendo sus milagros, estaban viendo sus señales, rechazan a Jesús, aún viendo con sus propios ojos la obra de Cristo. Capítulo 12, versículo 37 dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces, a pesar de ver lo que el Señor Jesús hacía, de ver sus milagros, sus señales, la gente le rechazaba. Entonces, imaginémonos por un momento la sensación que tenían los discípulos. No solo eso, sino que en medio de ellos había un traidor. En el capítulo 13, versículo 11, se nos dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Y en el versículo 21 y 27 dice, versículo 21, habiendo dicho esto, Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 27, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo más pronto. Entonces hay un traidor en medio de ellos. Hay discípulos que se están inquietando. Allí el apóstol Pedro le responde, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor,
¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y sabemos lo que pasó, lo que aconteció después con el apóstol Pedro. Es decir, que en todo este contexto vemos algo inquietante para los discípulos. Ellos se encuentran ante la situación de que aquellos que seguían a Jesús iban a ser perseguidos. No solo eso, sino que el Señor Jesús más adelante lo va a anunciar en el capítulo 16, va a anunciar que van a ser perseguidos, que su tristeza igual se convertirá en gozo, que aquellos que los persigan lo iban a hacer en el nombre de Dios. Jesús anuncia su muerte y lo anuncia cada vez más de manera más directa. Jesús llama a aquellos que le van a seguir que lo hagan con todas sus fuerzas, con toda la determinación posible. Sus discípulos ven el rechazo por parte de las multitudes. Hay un traidor en medio de ellos, y no solo cualquier traidor, sino que aquel que quizás era el que más confianza tenían, era aquel que llevaba el dinero. Y hay discípulos que están, como el apóstol Pedro, apurados para hablar, apurados para hacer cosas, inquietos. Y por allí aparece otro, Tomás, preguntando, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Ahora siempre recordamos a Tomás en aquella situación donde él dice, si no metieres mis dedos en su costado, en sus llagas, no creeré. Pero es interesante también el tipo de preguntas que Tomás hace. Tomás hace una pregunta que después va a dar lugar a uno de los versículos claves en nuestra fe. Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y por ahí hay otro distraído más adelante, un tal Felipe, que le dice, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has visto, y que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos el Padre? Pero lo cierto es que Jesús les va a hacer una promesa, ¿sí?, de un lugar preparado, y va a cobrar sentido para ellos, porque ellos se van a encontrar ante estas situaciones, ante la persecución, ante la burla, ante el rechazo, ¿por qué no también ante la traición? Y ellos necesitan recibir las palabras de Cristo. Y lo mismo para nosotros, hermanos, ¿cuántas veces estamos desorientados, estamos sin esperanzas, y necesitamos oír la voz de Cristo? Necesitamos oír la voz del Salvador. Me hace pensar en aquel ciego que Jesús sanó allí en el capítulo 9. Este hombre no sabía, no podían ver nada de su pasado, no podía ver nada de su futuro, no solamente con sus ojos físicos, sino con su mente, con su conciencia. No sabía nada de lo que le iba a acontecer. Estaba ante una completa desesperanza. Y Jesús lo sana, y allí él ve. Y él les dice a aquellos que le preguntan, no lo sé, lo único que sé es que ahora veo. Nosotros también necesitamos, como estos discípulos, las palabras de Cristo. Y es así que el Señor Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, no estén alterados, no se inquieten. Lo interesante de esto que el Señor Jesús les dice es que no se turbe vuestro corazón. El Señor Jesús ya había dicho en el capítulo 12, mi alma está turbada. Mi alma
está turbada. Allí en el versículo 27 del capítulo 12 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Es decir, ¿por qué el Señor Jesús les va a decir a ellos que no se turben si Él se turba? Y yo pensaba en eso, ¿no? Es que Jesús sí debía turbarse. Jesús sí tenía que experimentar una total alteración, porque Él iba a pasar por esa experiencia en favor nuestro. Ellos no debían estar turbados, ellos no debían sufrir, pero Jesús iba a sufrir por ellos. No se turbe vuestro corazón. Así el Señor Jesús les está mandando, les está diciendo, es una orden, ¿sí? Pero en medio de esto, en medio de esta orden, el Señor Jesús también les está dando consuelo y Él comprende la situación que ellos van a atravesar. Y para eso es que el Señor Jesús les dice, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús se está poniendo en el mismo lugar, en la misma posición. Jesús está diciendo que Él tiene la misma dignidad, la misma autoridad, el mismo poder, porque Él es Dios. Y esta es la verdad que vemos a través de todo el Evangelio de Juan, ya en el capítulo 1, cuando nos dice, y el verbo era Dios. Y Juan capítulo 10, el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y más adelante dice, yo y el Padre uno somos. Es que Jesús va a darles una promesa en base a este fundamento. ¿Sí? Él les va a prometer porque Él tiene la misma autoridad, el mismo poder que Dios el Padre, porque yo y el Padre uno somos. Es importante esto porque cuando uno hace una promesa, también depende de quién te hace esa promesa, ¿no es cierto? Cuando, cuando recibimos una promesa de alguien, cuando alguien nos dice, yo voy a hacer esto, también tenemos en cuenta quién lo dice, ¿sí? Porque sabemos de esa manera si es que va a cumplir o no va a cumplir, si lo va a hacer o no lo va a hacer. Ellos podían confiar de manera plena en lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Por qué son importantes estas palabras para nosotros en el día de hoy? Es que el fundamento de nuestra paz es Cristo. Él va a darnos una promesa, ¿sí? Él les da una promesa a sus discípulos, pero el fundamento de esa promesa son las palabras de Cristo, es la persona de Cristo, porque el fundamento de nuestra paz es Cristo. Y en estas palabras también el Señor Jesús les está diciendo que en los momentos de total inquietud, de total alteración, Él los va a sostener. Y después también esta promesa del Señor Jesús nos muestra que
Nuestra paz está garantizada en Cristo. ¿Cuánto necesitamos oír estas palabras como hijos de Dios? Más en este tiempo, ¿no? Que pareciera que hay total incertidumbre. Pero es importante para nosotros que miremos al pasado, escuchemos lo que Jesús les dijo a sus discípulos, nos tomemos de esas promesas para nosotros, para que podamos mirar con otra mirada, con otra perspectiva, nuestro futuro. De esa manera podremos vivir nuestro presente de una manera bíblica, pero con gozo en nuestros corazones. Porque así como Jesús les prometió a sus discípulos, también nos promete a nosotros. Y no solo eso, sino que nos dice así en Efesios capítulo 2, y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que es algo que ya tenemos, pero todavía no. Es una promesa completamente segura que tenemos en Cristo Jesús. Y quizás alguno todavía no ha experimentado esa paz o vive su vida con una incertidumbre total de qué va a pasar. Quizás sea el momento de que, como aquel ciego que escucha que viene Jesús, diga, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y allí podamos encontrar la esperanza que necesitamos para nuestras vidas. Este pasaje me anima y espero que lo haga con ustedes, hermanos. Saber que Jesús nos hace una promesa, no en el aire, no, sí, te prometo esto, sino que en base a su persona. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y de esa manera es que nosotros podremos vivir con paz en nuestros corazones, con gozo, y aunque vengan circunstancias difíciles, y aunque vengan momentos inquietantes, desconcertantes, allí está Jesús diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos sostiene, nos da consuelo, nos anima, nos fortalece. Gracias, Señor, por nuestro Salvador, quien nos promete, en base a su persona, que un día estaremos juntamente con Él. Gracias porque tenemos esta esperanza puesta en los cielos, que nos permite vivir estas vidas como tú quieres que vivamos. Ayúdanos a seguir anunciando el Evangelio a aquellos que aún están ciegos por su pecado, muertos en sus delitos y pecados. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en ti. Gracias por la paz que consuela nuestros corazones. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.